Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Nos encontramos en el Seminario San Juan Eudes, el mismo que se ha encargado de formar sacerdotes para la diócesis. Los invito a que conozcamos más de este sitio. Bueno, nos encontramos con el padre Jaime Restrepo, rector del seminario, que nos va a contar de la actualidad. Padre, cuéntenos, ¿cuántos alumnos residen anualmente en el seminario? El Seminario Mayor de Jericó, San Juan Eudes, tiene en este momento 28 estudiantes. Debemos entender todos que el Seminario Mayor es como el proceso formativo especializado hacia el ministerio sacerdotal. Entonces, los muchachos que vienen son muchachos que han descubierto que la vocación que tienen es ese sacerdocio. Entonces, vienen acá y acá se les ofrece todo el proceso de formación. Entonces, en el proceso de formación tenemos como 4 etapas. La primera es la etapa del año inicial, o en el primer año, donde los muchachos vienen como a adaptarse, como a conocer más, a afianzar más algunas cosas, ¿sí? Luego pasan a la etapa de la filosofía, que son 3 años de filosofía. En este momento, en el primer año tenemos, en el introductorio, tenemos 6 jóvenes de varias parroquias de la diócesis. En el ciclo de filosofía tenemos 15 jóvenes que están haciendo ese proceso. En teología, que es la tercera etapa, ya estudios más avanzados, tenemos 4 jóvenes y 3 diáconos. Diáconos son estos jóvenes que ya van avanzando en su proceso y están muy próximos a la ordenación sacerdotal y primero pasan por una etapa que se llama el diaconado, ¿sí? Tenemos 3 jóvenes en esa etapa del diaconado para sumar 28 muchachos este año. Tengo entendido, padre, que han salido varios obispos de acá. Sí, claro, por supuesto, en una historia tan larga, el seminario tiene una historia de 100 años, en una historia tan larga pues podemos contar varios obispos y aún más un beato. El beato Juan Bautista Velázquez de Jardín fue alumno del seminario hace mucho tiempo, ¿no? Podemos contar obispos que han pasado por aquí, un señor obispo que fue de Buga, Rodrigo Arango, oriundo de Betania, Monseñor Iván Marín López, el actual arzobispo de Popayán, es oriundo de Jardín, Monseñor Darío Monsalve Mejía, el arzobispo de Cali, que es oriundo de Valparaíso. Está también Monseñor Arturo Correa, que es de la diócesis, que fue párroco de Ciudad Bolívar, también el obispo actual de Ipiales. Han pasado por acá indiscutiblemente en el seminario menor o en el seminario mayor. Sí, tenemos un muy buen recuerdo de Monseñor Arturo, sí. No, incluso voy a contar una historia, una anécdota, digámoslo así. Él fue uno de los que le regaló la casita a mi mamá. Entonces usted, estoy muy agradecida con él. Claro que sí, Monseñor Arturo. Bueno, cuéntenos acerca de la actualidad del seminario. ¿Cómo se desarrolla la vida del seminario? Bueno, se tiene que entender que esto es algo muy definido, muy determinado. Es decir, el muchacho que ingresa aquí, ingresa a vivir un proceso de formación centrado en 4 dimensiones de la persona.
una dimensión humana, desarrollar todas sus cualidades, su madurez humana en todos los aspectos, una dimensión académica, deben cumplir unos compromisos de estudio, aquí se les dan las clases, que son estudios de filosofía y de teología. Las damos nosotros, los sacerdotes, trabajamos actualmente de tiempo completo aquí, 4 sacerdotes, y nos colaboran sacerdotes de fuera, otros 4, para atender las clases de los muchachos, tanto en filosofía como en teología. Esa es la parte académica. Pero también se le atiende una dimensión espiritual, la más importante, la central, fortalecer, formar un buen cristiano para que después sea un buen sacerdote. Porque eso es lo que necesitamos, lo que la Iglesia pide, lo que Dios quiere, lo que la gente necesita. Buenos, santos sacerdotes. Y otra dimensión es la dimensión comunitaria, el aprender a convivir sanamente con los otros, compartir, crecer juntos, madurar en esta búsqueda en común. Entonces tenemos unos horarios sencillos, en la mañana nos levantamos temprano, hacemos oración, hay Eucaristía, luego clases toda la mañana, después en la tarde tienen un tiempo apropiado para estudiar personalmente, ellos mismos se encargan de la limpieza, del aseo, mantener la casa bonita. Luego tienen una hora de deporte, juegan fútbol, juegan baloncesto, se hacen algunas otras actividades deportivas. Luego en la tarde hay otro ratico de oración, en la noche estudio personal, en fin, ese es más o menos el día rutinario de los muchachos y de todos los que vivimos aquí en el seminario, en ese proceso formativo. Tienen mucha vinculación con sus familias, hacen apostolado los fines de semana, porque es ir entrenándose en este descubrimiento de ser un buen sacerdote. Bueno, otra cosita que le iba a preguntar, ¿viene gente de otros municipios a visitar el seminario? Sí, claro, el seminario, hay que entender que el seminario es una institución muy importante en el conjunto de lo que se llama la diócesis. La diócesis es un territorio configurado por varias parroquias y dirigido por un obispo. Ustedes saben, el obispo que tenemos se llama Monseñor Noel, y la diócesis de Jericó está configurada por las 32 parroquias del suroeste antioqueño. Empecemos por allá, Ciudad Bolívar, no las voy a decir todas, Ciudad Bolívar, está San Gregorio, vamos a Salgar, subimos a Betule de Concordia, estamos por el lado de Támesis, Caramanta, Valparaíso, por el lado de Tarso, Pueblo Rico, Andes, Jardín, diócesis de Jericó. Y dentro de la diócesis, el seminario ocupa un lugar muy importante, porque es donde se forman los futuros pastores de toda la diócesis, de toda la comunidad. Bueno, nos encontramos con el padre Gonzalo Puerta, que nos va a contar acerca de la antigüedad del seminario. Padre, cuéntenos una cosa, ¿hace cuánto fue fundado el seminario? En primer lugar, le agradecemos la deferencia que tienen con el seminario de venir a hacer esta filmación aquí a Jericó. El seminario está cumpliendo 100 años. En el año 16 fue la fundación del seminario. 10 de abril de 1916. Se debe a la capacidad de trabajo y al amor que tenía a la diócesis un sacerdote llamado Monseñor Álvaro Obdulio Naranjo. Este sacerdote no era obispo, tenía el título de Monseñor. Él fue el que presidió la creación de la diócesis y por consiguiente el seminario, porque no podían crear una diócesis sin seminario. Entonces,
El edificio como tal sí corresponde más o menos al año 17. El seminario nació en una casa particular que alquiló el padre para abrir el seminario porque era urgente e inclusive parece que han contado de que tuvo que decir una mentira de que sí tenían ya el seminario para que pudieran crear la diócesis. Está dentro de las cosas de la historia del seminario, ¿no? ¿Qué más le digo yo? Esta parte de este edificio que ustedes ven acá, que ya lo vieron en la anterior filmación, es el original. Se deben los planos a un sacerdote francés. Los padres que fundaron el seminario eran franceses. Pidieron a esta comunidad porque era una comunidad especializada en formación del clero. Entonces, aquí vino por primera vez el padre Mathurin Janot, un sacerdote francés que vino expresamente, a pesar de que él era el más importante en la comunidad, vino a fundar este seminario, cuando no había ni carreteras, todo a lomo de mula. Es de admirar esa heroicidad del padre. Y luego vino otro grupo de sacerdotes, también franceses. Entre ellos había un sacerdote que era arquitecto, y a él se debe entonces los planos para la construcción del seminario. Padre, cuéntenos otra cosita. ¿Por qué el nombre de seminario? O sea, ¿en algún santo en especial? Sí. El seminario tiene el nombre de Seminario Conciliar San Juan Eudes. Este nombre se debe al patrón de la comunidad de los padres eudistas, San Juan Eudes, un sacerdote francés que fundó esa comunidad con la especialidad de regir seminarios. No tenían otra misión sino trabajar en los seminarios en la formación del clero. Por eso entonces el seminario, como los fundadores de este seminario fueron los padres eudistas, entonces el seminario recibió el nombre del santo fundador de ellos. El seminario llegó a tener muchos alumnos, pero era que teníamos los dos seminarios. Seminario menor, que era el bachillerato completo, y el seminario mayor con los 7 grupos, que son 3 de filosofía y 4 de teología. Llegó un momento en que ya la diócesis no podía sostener este personal del seminario menor, también las exigencias, digamos, del Ministerio de Educación para tener el bachillerato completo. Entonces se vieron en la obligación de cerrar el seminario menor, que sí era muy numeroso, llegamos a tener más de 200 alumnos, que es en el edificio que ustedes ven aquí al fondo, ¿no? Ese es el seminario menor. El seminario mayor se ausentó durante un tiempo bastante largo a Santa Rosa de Osos, a Medellín, y en el año 84 regresó nuevamente aquí a Jericó, habiéndose ido en el año 56. Ahora tenemos un grupo que aparentemente es escaso, sí, es verdad, para un edificio tan grande, pero si miramos la diócesis, sería un grupo suficiente porque es una diócesis de 32 parroquias y la mitad de estas parroquias son corregimientos. Entonces son muy escasos los pueblos grandes que tengan muchos jóvenes que quieran venir al seminario. Esperamos que para el próximo año, según estamos mirando la pastoral vocacional, se cree que vamos a tener un personal más numeroso, ¿no? Pero sería suficiente el que tenemos para ir teniendo un grupo de sacerdotes para nuestra diócesis. Bueno, padre, muchas gracias por haber compartido con nosotros un ratico de su tiempo. Muchas gracias, padre. No, a ustedes muchas gracias nuevamente por como decía al principio, por esta deferencia que han tenido con el seminario. Esperamos que nos hagan mucha propaganda en estos 100 años de vida del seminario.
Bueno, padre, ya saben, televidentes, estábamos con el padre Gonzalo Puerta. Bueno, queridos televidentes, nos encontramos aquí con Monseñor Nabor Suárez, que también nos va a hablar acerca de la diócesis. Monseñor, ¿cómo está? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por recibirnos en su casa. A ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta para algún servicio que les pueda servir al respecto de lo que ustedes se proponen. De manera que bienvenidos. Y muchas gracias, estoy dispuesto a responder hasta donde pues, pueda responderles. Muchas gracias. Cuéntele a los televidentes, ¿en qué año fue construido el seminario? Concretamente construido el edificio del seminario en los años de 1919. Sí, empezó la construcción desde el año 1916. Pero ya empezó a funcionar el edificio actual del seminario en el año de 1919. Claro que no terminado totalmente, sino que fue ya progresando más en toda esa década para el funcionamiento completo, tanto del seminario mayor como del seminario menor. Sí, yo sé, Monseñor, que pues sabemos que los antioqueños en algún momento hemos escuchado hablar de la diócesis de Jericó, pero yo sé que habemos muchos que no sabemos qué significa. Cuéntenos al respecto. No, lo que dice el derecho canónico, como digamos propiamente define o informa sobre lo que es una diócesis, es una porción del pueblo de Dios entregada a un obispo, que es como el pastor, el que la rige, y esa porción del pueblo de Dios pues está constituida dentro de los límites de una región que hace parte, se llama iglesia particular, pero que no es exclusiva, sino que es en el conglomerado de toda la Iglesia Universal. Pero para la organización, en fin, de la mejor marcha de la Iglesia, pues se ha constituido en estas regiones, esas porciones del pueblo de Dios, en la frente de la cual hay un obispo que la rige, acompañado de un grupo de sacerdotes que se llama el presbiterio, y de comunidades religiosas y del pueblo de Dios, los fieles. Cuéntenos, Monseñor, ¿cuántos años lleva usted siendo de la diócesis? Yo soy incardinado en la diócesis de Jericó por ordenación sacerdotal. En el año de 1959, el 29 de noviembre del año 59, pero yo nací en Jericó, hice mis estudios en el seminario de Jericó, aquí hice todo ese recorrido y aquí fue ordenado sacerdote, y he trabajado en casi totalmente los años, a los 53 años, en esta diócesis de Jericó. En Bolívar, precisamente, fue la cuna de mi sacerdocio. ¿Por qué? Porque fue el primer nombramiento que yo recibí. Recién ordenado, al mes de mi ordenación, el querido obispo Monseñor Antonio José Jaramillo, que fue el que me ordenó, me dio el nombramiento para ir a trabajar a la parroquia de Bolívar, hoy es Ciudad Bolívar. Sí.
y fue un nombramiento que para mí fue muy significativo en la vida y que no se me ha olvidado nunca. A propósito, porque ustedes son de Bolívar, yo quiero manifestarles entonces lo que significa para mí esa parroquia, que me dio la cuna de mi sacerdocio, y fue la gente sumamente querida, me acogió sumamente bien, una gente muy disponible, muy colaboradora. Yo dejé grandes y buenos amigos allá en Ciudad Bolívar. Pues no sé si sea apropiado, pero nos puede mencionar ¿qué otro nombre de sus amigos? De los amigos hay algunos ya muertos, en fin, porque en esa época eran jóvenes y a mí me pidieron el favor de dirigir un grupo allá de juventud, en ese entonces del liceo. Por ejemplo, un gran amigo para mí toda la vida desde entonces fue el doctor Armando Londoño, el doctor Armando Londoño, de esa familia de Ofir Londoño, todos estos Londoños de allá, Fabián Puerta, ahora político Alberto Agudelo Solís, entiendo. Como le digo, me recuerdo de estos nombres, pero fueron un grupo bastante numeroso en los cuales yo pude ejercer allá este apostolado con ellos, y tuve una experiencia sumamente significativa que no se me ha olvidado nunca, porque después ellos me han recordado, a ellos muchas veces los he seguido, he bendecido su matrimonio, he bautizado a sus hijos, en fin, y guardo un recuerdo muy especial, como le digo, de la parroquia Bolívar, en cuanto que esa fue para mí la primera experiencia de mi ministerio sacerdotal. Sí. Sí, déjeme decirle, monseñor, que muchas gracias. Es un honor para nosotros, un orgullo para nosotros haberlo tenido por allá. Lo siento muy bien, y en Bolívar significa para mí, usted sabe mucho, en el recuerdo de mi vida sacerdotal. Sí. Monseñor, me supongo que para usted es un orgullo, siendo oriundo de acá, de Jericó, estar sirviéndole a la comunidad. Desde luego, porque uno ama su tierra y, en fin, entonces es un terreno también para uno muy propicio, porque se encariña uno con la historia de su pueblo, en fin, y eso pues le trae a uno como un poquito de impulso, y en fin, y todo eso para integrarse en la misma historia, coserse a esa historia y por lo tanto conocerla, vivirla, y no solamente recordarla como un remanso romántico, en fin, sino como un impulso, porque necesariamente la historia es el presente, pero ese presente tiene unas conexiones, unas raíces del pasado para impulsarlo uno a un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Pues, monseñor, cuénteme a mí y a los televidentes una anécdota como que haya sido significativa, como así, por los lados en torno al seminario. En torno al seminario, bueno, a ver, pues es que hay tantas anécdotas. Yo entré al seminario desde niño, porque la primaria, el bachillerato se hacía en el seminario, cuando era seminario menor. Hoy llaman el propedéutico, que son unos 6 meses. Para nosotros el propedéutico, que era una preparación al seminario, fue de 6 años. Todo el seminario menor era el bachillerato, y por lo tanto todo eso era enfocado a la vocación sacerdotal. Todo el seminario, los estudios, en fin, pero todo, así fuera de álgebra, de matemáticas, geografía, todo eso era impulsado siempre y motivado por la vocación sacerdotal. Monseñor, contémosle a los televidentes, si algún joven quiere ingresar al seminario, ¿qué debe de hacer? ¿Qué tiene que hacer? En primer momento, pues, la vocación es un misterio de Dios. Dios se vale a veces y principalmente de la familia, una familia constituida, religiosa, donde el niño esté en un ambiente también religioso, donde
una mamá le haya orientado a conocer a Dios, enseñarle el catecismo, lo ha llevado a la iglesia, todo esto lo va ambientando, en fin. Y ya entonces entra el proceso, es primero con el párroco donde está el niño o el joven. El párroco es el que si ve que este joven, que este alumno, por sus informes, por su familia, por sus indicios, sobre todo él mismo manifiesta que quiere entrar al seminario, el camino es el párroco, entonces es el que informa y lo presenta al seminario, al rector del seminario. Ya el rector del seminario y el promotor de vocaciones, que es un sacerdote, hace un seguimiento de este joven y vienen al seminario grupos de 18, yo creo que esta semana anterior o esa hora que viene también un grupo de esos que van escogiendo en las parroquias, los presenta el párroco, vienen y a hacer una experiencia en el seminario de fin de semana, en fin, integran el reglamento del seminario, la levantada, el rezo, el deporte, el juego, todo esto, la espiritualidad, para que este joven vea a dónde es que va a aterrizar y se vaya familiarizando. Y si le parece bien y todo eso, pues entonces es aceptado para matricularlo en el momento oportuno. Cuando empieza ya el año lectivo, se matriculan estos jóvenes que han sido ya, digamos, espigados, escogidos, para que dan los mejores indicios y esperanzas de que sí tienen vocación y que sí quieren seguir la carrera sacerdotal. Yo les digo a los jóvenes lo mismo que les decía el querido Papa Benedicto XVI, no tengan miedo de acercarse al Señor y de aceptar su llamada. El Señor no les va a quitar nada y les da todo. Yo en 53 años de sacerdocio que tengo les puedo asegurar que no me he arrepentido ni un solo minuto de ser sacerdote. Soy feliz, me realizo en mi vocación, en mi sacerdocio, le doy gracias al Señor y no quiere decir eso que no haya tenido dificultades ni nada. El sacerdote tiene muchas dificultades, humillaciones, en fin, todo aquello, pero todo eso se sobrepone al que está definitivamente unido al Señor y ha respondido que sí, y para uno es un amigo, un compromiso indefectible, que es decir, no lo puede uno dejar ni en las buenas ni en las malas, porque ya esa decisión que uno tomó, pues es una decisión no a la ligera, sino después de un largo estudio, de preparación y todo eso, para uno decirle sí al Señor para toda la vida. Bueno, Monseñor Nabor, muchas gracias. Ya saben, televidentes, tuvimos el gran honor, la satisfacción de estar con Monseñor Nabor aquí en su casa. Ya saben, muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Muy amable, muchas gracias. Y a ustedes por atenderme y por pensar que esto puede servirles para sus programas en cuanto les pueda servir y sea una presentación constructiva, de eso se trata. Muchas gracias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.